Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, de verdad que a uno le cambia la expresión. Uno intenta arrancar el programa con sonrisa, lleno de alegría, transmitiendo energía a la población y de pronto, ¡pum!, el apagón, el bajón. Decía mi madre, pobre mi rico país. Pobre mi rico país. Y hoy yo lo repito como lo decía mi madre. Pobre, pobre, pero bien pobre, mis queridos amigos, mi rico país. Vamos a hablar del dólar, mis queridos amigos. A la 1 del mediodía, vean ustedes cómo va esto con el tema del dólar. 36,77 el dólar Banco Central de Venezuela. 44,05 el promedio monitor dólar. 43,88 dólar today. 100,28 los pesos en la frontera. Entonces, cuando yo veo estas cifras, me pregunto. Ayer anunciaron que la policía de Cabimas citó a unos empresarios de Cabimas porque están vendiendo a la tasa del mercado libre, a la tasa del promedio. Y uno dice, bueno, ¿y a qué precio quiere que vendan? ¿Cómo los van a obligar a vender al 17 o al 20% debajo del valor que ellos probablemente estén comprando los productos? Y yo no estoy aquí para defender a los empresarios, aunque los defiendo porque son fundamentales para la economía del país. Pero cuando estamos hablando de que el diferencial cambiario es de 17 o 20%, probablemente, mis queridos amigos, ese sea el margen de ganancia de una empresa. Entonces, si ese es el margen de ganancia de una empresa, 20, 25, 30% que gane un señor, y el diferencial cambiario es del 17 o quizás más, entonces ese señor está ganando muy poquito y luego tiene que pagar los impuestos y luego tiene que pagar los impuestos nacionales y los impuestos nacionales y los impuestos de todo tipo. Entonces ese señor se desestimula y cierra el negocio y lo que viene entonces es el desempleo. ¿Qué sentido tiene, mis queridos amigos? ¿Qué sentido tiene esto? El gobierno no le queda más remedio que hacer el ajuste necesario para que el valor del paralelo tenga una relación con el valor del Banco Central, porque si no estamos viviendo en una economía que es una ficción, es de mentira. Se publican cifras y la gente tiene que intentar llevar la vida con su propia realidad. Así como cuando teníamos a los señores del sonde en todos lados, o a los señores o el control de cambio en todos lados, ¿qué hacía la gente? Trabajaba por la espalda, trabajaban sin factura. No te facturo, no te puedo facturar. Te pago en dólares, pero no te facturo. Porque la gente entonces se tenía que defender frente a la economía imaginaria, que es la economía pública. Hay una economía real, que es la economía de los ciudadanos, que lastimosamente es más cara que la pública, pero es que la pública es una ficción de economía. Algo decían así sobre los obreros rusos, la economía rusa en momentos del comunismo ruso, del comunismo soviético. La gente decía, la gente hace que los obreros hacen que trabajan y el gobierno hace que les paga. Pura ficción, por eso esos modelos se cayeron tan rápido. La Asamblea Nacional discutirá un proyecto de acuerdo de repudio a la intromisión del Parlamento Europeo en los asuntos internos de Venezuela. El debate se dará de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates. Eso va a ser, no sé si el día de hoy va a ser esa discusión en la Asamblea Nacional Venezolana. Y tenemos ahí pendiente, mis queridos amigos, el tema de chileno. Ahora lo que falta es que en Chile
el Poder Judicial chileno o un juez chileno apruebe una orden de captura en contra de Maduro. Entonces en Venezuela hay una solicitud de orden de captura. Hasta este momento es solicitud en contra de Javier Milei por lo del avión de Transur, y en Argentina está a punto de salir una orden de captura que ella fue solicitada por los delitos de violación de derechos humanos de Nicolás Maduro en Venezuela. Así anda el mundo, así andamos todos. Dice Luis Augusto Romero. Luis Augusto Romero es el secretario general de un partido que se llama Avanzada Progresista, que es un partido de centro izquierda, era un partido del señor Henry Falcón, se lo quitaron a Falcón. Entonces él dice que Edmundo González debe demostrar que firmó bajo coacción el documento en el que reconoce el fallo de la sala electoral del tribunal. Yo le pregunto a él, ¿cómo lo demuestra Edmundo, señor Luis Augusto Romero? ¿Usted quiere que Edmundo le demuestre que firmó bajo coacción la carta? Bueno, con mostrarle la orden de captura que tenía Edmundo es más que suficiente. Si el hombre tenía una orden de captura y una persecución, y a la gente que estaba en la embajada de Argentina ese mismo día les quitaron hasta el agua, que hasta la comida, no les dejaban entrar la comida, bueno, ¿qué más quiere usted? ¿Qué otra explicación? Hay una gente que dice ser oposición, que es una oposición realmente extraña. Él y su problema. Yo me encargo de leer la noticia, pero realmente la lógica me dice que si el señor tiene una orden de captura por parte de un tribunal y que el riesgo es o va a la cárcel o pasa años en la embajada española, bueno, cualquiera hubiese firmado la carta para poder buscar la libertad, porque como decía Rómulo Betancourt, eso no significa que sea una verdad absoluta, pero Betancourt decía que la labor de un perseguido político es mantenerse libre, es no dejarse atrapar. Por lo menos así decía el señor Betancourt. Carlos Prosperi rechazó cualquier acto de violencia que atente contra la paz en Venezuela. Vemos a muchos exigir respeto a los derechos humanos, pero a ninguno condenar lo más sagrado que tenemos las personas, el derecho a la vida, dice Prosperi. Evidentemente se refiere a este movimiento de la organización Blackwater y sus director y el señor Simonovic, que andan pidiendo plata para una supuesta acción militar sobre Venezuela. Ayer el alcalde de Maracaibo, coincidiendo o no intencionalmente con el señor Carlos Prosperi, dijo que estaba en absoluto de rechazo. Es el único alcalde opositor que ha dicho: me rechazo absolutamente que en Venezuela se promueva un movimiento de mercenarios extranjeros para atentar en contra de personas dentro del país. El ministro José Manuel Álvarez, bueno, acá esta noticia ya se la había trabajado con ustedes, que España dice que no tiene nada que ver en el asunto, de la cual le acusa el Partido Popular, que España lo que hizo fue abrir las puertas de su embajada para que se resolviera un asunto, y como tal se resolvió, que no tuvo nada que ver ni en la coacción, ni en el acuerdo, ni en lo que pasó allí. Veremos qué pasa. Les dije, esto es una lucha interna dentro de ese país. Veremos qué pasa con el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, cómo terminan esta lucha sobre el tema